Arrancamos esta inmersión. Tenemos delante un esquema visual bastante completo sobre macroeconomía y política económica. La idea es, bueno, desgranarlo juntos, entender las piezas clave y, sobre todo, cómo se conectan, ¿no? Vamos a ello. El punto de partida que marca el esquema es la diferencia entre macroeconomía, el análisis, y política económica, la acción. Y de entrada nos habla de dos grandes corrientes de pensamiento: los clásicos y los keynesianos. ¿Qué es lo esencial aquí? Pues es fundamental. Son dos maneras muy distintas de ver cómo funciona la economía. O sea, si la economía tiende a ajustarse sola o si, por el contrario, necesita que el gobierno intervenga. Claro. Los clásicos confían más en los mercados, digamos, menos intervención, creen en el ajuste automático hacia el pleno empleo. Los keynesianos, en cambio, sobre todo después de la Gran Depresión, pues argumentan que la economía puede quedarse atascada, con paro. Y que necesita un empujón. Exacto. Y por eso proponen cosas distintas para problemas como el desempleo o la inflación, a veces totalmente opuestas. Entendido. Bueno, a partir de esa base, el diagrama nos muestra como tres tipos principales de política económica. Empecemos por la política fiscal. Según el esquema, actúa en el mercado de bienes. Y las herramientas son, pues las que suenan más: impuestos, gasto público, transferencias. Correcto. Y la lógica es sencilla. En principio, se trata de influir en la demanda agregada, es decir, en el gasto total que se planea hacer en la economía. Ajá. Si el gobierno, por ejemplo, gasta más en infraestructuras o da más ayudas, pues está metiendo dinero, está estimulando la demanda. O si baja impuestos, deja más renta disponible a la gente o a las empresas. Justo, para que gasten o inviertan. La idea es mover la economía, afectar a la producción, al empleo. Suena lógico, pero siempre hay un pero, ¿no? ¿Cuál es el debate aquí? Porque mencionabas que las escuelas no están de acuerdo. Claro, el debate está en los efectos secundarios, por así decirlo, o en si realmente es necesario. Un mayor gasto público o menos impuestos, bueno, puede generar déficits, deuda pública. O quizá inflación si la economía ya va a tope. O incluso, según algunos clásicos, que el gasto público quite espacio a la inversión privada. Ahí está el choque de visiones. Vale. Eso por el lado fiscal. Pasamos a la política monetaria. El esquema dice que actúa en el mercado monetario. Y aquí los instrumentos son, bueno, un poco más áridos, quizá. Compra-venta de divisas, coeficiente legal de caja, créditos a bancos, redescuentos. ¿Cómo funciona esto? Sí, suena más técnico, pero la idea central es que el Banco Central gestiona la cantidad de dinero o el precio del dinero, o sea, los tipos de interés, aunque no lo ponga así explícito. Ah, vale. El coeficiente de caja, por ejemplo, es el porcentaje de los depósitos que los bancos no pueden prestar, que tienen que guardar. Si el Banco Central lo baja, los bancos tienen más liquidez, más capacidad para dar crédito. Y eso tiende a bajar los tipos de interés, ¿no? Y animar. Exacto. Anima la inversión, el consumo. Es como abrir o cerrar el grifo del crédito en la economía. Entiendo. Y mencionaba en el esquema la compraventa de divisas aquí también. Sí, y eso es interesante porque nos lleva a la siguiente política. Ya vemos que están conectadas. Aquí, en la monetaria, comprar o vender divisas puede afectar la liquidez interna. En euros en nuestro caso. Pero su papel principal está en la tercera pata, ¿no? La política cambiaria. Justo. Que actúa, lógicamente, en el mercado de divisas. Y ahí el esquema es claro: tipo de cambio fijo o tipo de cambio flexible. Y la herramienta principal, otra vez, la compraventa de divisas. Exacto. La elección entre fijo y flexible es una decisión enorme para un país. Un tipo fijo da estabilidad para el comercio, para la inversión extranjera, pero te ata mucho. ¿En qué sentido? Pues que el Banco Central tiene que estar todo el tiempo interviniendo, comprando o vendiendo su moneda para mantener ese valor fijo. Pierde autonomía para su política monetaria, la que vimos antes. Claro. Un tipo flexible, en cambio, te da esa autonomía monetaria y ayuda a absorber shocks externos, pero introduce incertidumbre. Volatilidad. ¿Y la compraventa de divisas aquí es para? Para influir directamente en cuánto vale tu moneda respecto a otras. O sea, el objetivo es el tipo de cambio en sí. Vale. O sea, la misma herramienta, comprar y vender moneda extranjera, sirve para dos cosas según dónde pongas el foco: liquidez interna o valor externo de tu moneda. Precisamente. Y entender esas interconexiones es clave.
no son compartimentos estancos. Ya. Para ir cerrando el círculo del esquema, incluye un gráfico, pone análisis de cómo los cambios afectan al nivel de producción, PNB, y sobre el nivel precios, P. Es como la foto final que integra todo. Podríamos verlo así, sí. Ese gráfico, casi con toda seguridad, representa el modelo de oferta agregada y demanda agregada. Es la herramienta visual básica en macro. Sirve para ver cómo esas políticas que hemos comentado, la fiscal y la monetaria sobre todo, al mover la demanda agregada, o a veces la oferta, pues terminan afectando a las dos grandes variables que nos preocupan: cuánto se produce en total, el PNB o PIB, y cómo evolucionan los precios, o sea, la inflación. Te permite visualizar ese impacto conjunto. Exacto. Cómo un cambio aquí afecta ya. Bueno, creo que le hemos dado una buena vuelta al esquema. Hemos ido de las ideas generales, las escuelas, a las herramientas concretas de cada política fiscal, monetaria, cambiaria, y cómo se intenta ver su efecto global. Da una buena estructura mental. Sí, estructura muy bien las piezas. Pero, como reflexión final, quizá lo más interesante, y que el esquema solo apunta, es pensar en la dinámica real. ¿Cómo interactúan estas políticas en la práctica? Porque a menudo entran en conflicto, ¿sabes? Claro, me imagino. Una política fiscal muy expansiva puede generar inflación y eso obliga al Banco Central a subir tipos, a hacer política monetaria restrictiva. Pero eso, a su vez, puede afectar al tipo de cambio, encarecer tu moneda, perjudicar exportaciones. Es un equilibrio complicado. Muy complicado. Pensar en esas tensiones, en esos efectos cruzados, que no siempre se ven a primera vista, es fundamental para entender la complejidad de gestionar una economía hoy en día. No es solo mover palancas aisladas.